Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en América Latina, muy buenas noches a quienes nos siguen desde Europa. En la noche de hoy comenzaremos este taller que ocupa la sesión de académica, que continuamos, de resolución de conflictos en contextos autoritarios. Y lamentablemente la profesora Laura Tedesco, que nos acompañaría en en la noche de hoy, ha tenido eh, un percance de salud y se encuentra enferma, por lo cual no nos puede acompañar, y seré yo quien esté compartiendo el encuentro de hoy, que se titula Determinación de actores y alianzas sociales en un proceso de mediación. Primero, yo quisiera, para iniciar, volver a algunas de las cosas que hemos hablado a lo largo de estos encuentros. Primero tenemos que entender que la mediación es un proceso social donde intervienen una serie de disciplinas del conocimiento, en particular de la ciencia social, que pueden ir desde la politología, para valorar el escenario político en el que se da, y por eso es tan necesario que los actores, que los sujetos que están en el proceso de negociación tengan cierto olfato de ciencia política para poder determinar esos escenarios, pero también la psicología que nos permite acompañar a los mediadores por el proceso de tensión, y sobre todo porque muchas veces los sujetos que desde las sociedades civiles o desde las organizaciones comunitarias han sido sobrevivientes de violencia política, han sido víctimas de determinadas dinámicas de exclusión social que no permiten, que pueden generar un impacto, un saldo negativo para el sujeto implicado. Y también pueden intervenir otras disciplinas, como puede ser la diplomacia, sobre todo cuando la negociación tiene un carácter nacional o internacional. Pensemos en tantos procesos de negociación entre países, como ocurrió en la década de los 80 entre Argentina y Chile por una cuestión limítrofe, otras disputas de corte territorial, sobre todo en regiones como puede ser el continente africano, donde las fronteras nacionales muchas veces son fuente de conflicto. También tenemos que tener en cuenta la presencia de la sociología como ciencia que se ocupa de develar las dinámicas de las sociedades allí donde viven los individuos, allí donde se desarrolla la sociedad civil, allí donde se desarrollan las fuerzas políticas que están en una situación de conflicto. Y por otra parte, tenemos un común denominador en todo el proceso de negociación, que el principal responsable y actor al cual se le demanda, al cual se quiere sentar en la mesa de negociación, al cual se quiere sentar en un escenario de mediación, ya sea tanto social como político, va a ser el Estado. El Estado, porque recordemos siempre que es el Estado, y sobre todo pensando en este curso donde estamos tratando de formarnos en dinámicas de estados en contextos, perdón, estados iliberales o en contextos restrictivos, se recrudece aún más la situación de forzar a ese estado totalitario, ese estado autocrático, a sentarse en la mesa de negociación. Porque es el único recurso desde una vía pacífica, desde la vía de la exigencia cívica que se puede lograr. Y sobre todo porque en la mediación o en un proceso de negociación se parte de un común denominador. Existe un conflicto entre partes, partes desiguales en este caso, sobre todo siempre pensando que esa parte es un poder opresivo, es un poder omnímodo que no se somete al escrutinio de la ciudadanía y que y que uno de los propósitos de la ciudadanía o de la sociedad civil que está en ese proceso negociador es evitar el uso de la fuerza del Estado. O sea,
evitar que a todas luces se agudice ese conflicto que, como siempre hemos visto con las dictaduras y con los regímenes autocráticos, terminan en el uso de la violencia política y de la aniquilación de la ciudadanía que ejerce el disenso. Ahora, hay un elemento que nos cuesta a todos y que siempre va a generar mucha polémica. Yo creo que en un proceso de negociación lo que más polémica puede generar es las concesiones que tienen que ser entre ambas partes. Y por eso cuando vemos procesos negociadores, como puede ser el caso de las transiciones políticas, siempre hay un principio politológico que generalmente ocurre. O sea, el proceso de diálogo y de transición se da entre los moderados del régimen precedente y los moderados de la oposición. Y ahí tenemos, yo creo, dos casos muy visibles. Tenemos el caso de la transición española, donde va a ser el sector moderado que se torna en torno a Adolfo Suárez y el cardenal Tarancón por parte de la Iglesia Católica y el propio rey Juan Carlos por la monarquía, quienes van a ir agrupando los sectores moderados del antiguo régimen, también Torcuato Fernández de Miranda, y por otro lado vamos a ver opciones más moderadas en la oposición política, y va a ser en ese encuentro donde se da un proceso de transición. Pero esto también puede tener consecuencias mucho más nefastas para la sociedad civil o la contraparte ciudadana que para el Estado. ¿Por qué? Porque lo que puede haber es que la fuente de legitimidad que lleva a ese sector a un proceso de negociación sea cuestionada. Y yo creo que en este caso está el caso polaco, yo siempre lo pongo como un referente, porque recordemos que Solidaridad en la última recta del Estado totalitario en Polonia comparte espacio político con el régimen comunista. Entonces, eso también lleva una concientización de la ciudadanía y una concesión a la que, sobre todo quienes hemos ejercido las distintas formas de disidencia política en Cuba, nos cuesta, y yo creo que es una reflexión que para los demás contextos restrictivos debemos tener en cuenta. Pensemos en Nicaragua, pensemos en Venezuela. Un elemento fundamental también para el proceso de determinar actores en un proceso de negociación es que debemos comunicar y persuadir, sobre todo pensando siempre que el resultado debe ser un compromiso entre el Estado y la parte negociadora, o si lo vemos en una escala local, entre las partes negociadoras a escala local. Yo creo también que debemos ser conscientes que la negociación como proceso humano, como proceso social, tiene distintas gradaciones o distintas áreas. Podemos ver un conflicto que se da en el ámbito personal, en el ámbito de dos individuos, un conflicto entre un matrimonio, un conflicto entre una familia, que son conflictos, o inclusive dentro de la misma persona, que son conflictos que son mediados a través de la psicología, de la mediación, de el coaching y otras disciplinas que cada vez están más a la avanzada. Pero también tenemos que entender ese conflicto que se da a escala comunitaria, como ya les he dicho, pero que también se puede dar entre dos comunidades, entre dos poblaciones, por cuestiones espaciales, por cuestiones culturales, y también se puede dar incluso a nivel empresarial. O sea, realmente vemos que la naturaleza del conflicto siempre va a tener distintos alcances. Y aquí yo creo que es muy importante el rol del mediador. O sea, y sobre todo del mediador formado, y pensando en quienes han ejercido el activismo comunitario, el activismo ambiental, el activismo educativo, o sea, quienes han tenido peso en las instituciones educativas, se pueden convertir en mediadores en esta escala. Y luego tenemos una mediación que se va al ámbito nacional e internacional y que tiene un matiz más político, mucho más marcado que las anteriores, que están en el ámbito de lo social. O sea, tenemos
una mediación que puede ser de carácter nacional entre, como ya les dije anteriormente, entre fuerzas opositoras, sociedad civil y el Estado, y una mediación internacional donde confluyen estados autocráticos confluyen también estados democráticos, como ya hablé anteriormente, el conflicto entre Chile y Argentina. Pero estas mediaciones pueden ser a veces alcanzar, o sea, entre lo nacional y lo internacional pueden alcanzar una dimensión mixta. Por ejemplo, yo creo que conflictos como el de la FARC y el Estado colombiano es un conflicto que se vuelve transnacional porque influye en la región, pero también necesita de actores internacionales, como puede ser el caso de los países nórdicos, que tienen una larga tradición mediadora, o la Santa Sede, como fue el caso de Nicaragua, mediante la Conferencia Episcopal. Ahora, conforme se dan estas etapas de la mediación, también vamos a comprender que los actores sociales que van a mediar van a estar también en correspondencia con las fases o las etapas de la mediación. Si está a nivel comunitario o nivel barrial, como también se puede decir, yo creo que aquí hay una doble ganancia. Hay una doble ganancia porque se implican otros sectores en la resolución de un conflicto, otros actores, que a la vez fortalecen el tejido social. Ese tejido social que va a salir ganando porque va a establecer conexiones y aunque uno no lo crea, aunque haya un conflicto, se terminan haciendo alianzas que permiten establecer o generar nuevos proyectos. Inclusive, aunque el conflicto no llegue a un acuerdo, o sea, va a haber sectores que se van a acercar al ente mediador y que van a tener interés en apoyar o en resolver el conflicto. Y esto es muy importante, sobre todo para quienes están en el mundo del arte, en la comunidad intelectual o en el activismo, porque es la oportunidad para fortalecer el trabajo de redes. Y el trabajo de redes realmente, para quienes vivimos en contextos autoritarios, es una de las formas para fortalecer nuestro quehacer, fortalecer nuestra actividad y fortalecer nuestras instituciones o nuestros proyectos políticos, sociales, culturales, ambientalistas, religiosos, de la naturaleza que sean. Yo creo también que tenemos que tener muy claro quiénes van a ser los mediadores que vamos a escoger. ¿Por qué? Porque aquí se esconden tres elementos que yo creo que pueden ser muy complejos. Primero, la expectativa de los adversarios. Siempre uno lleva a un proceso de negociación, como se dice en Cuba, un marcapaso, un cartabón de problemáticas. Las agendas escondidas, que inclusive pueden ser escondidas por los propios mediadores que quieren sacar ciertos réditos, y ser actores racionales. Saber que lo que vamos a pedir tiene que ser elementos concretos, no llegar a divagar al proceso. O sea, yo creo que por eso es tan importante que haya un consenso interno. Ahora, al momento de buscar los mediadores o los actores, yo creo que es sumamente importante que tengamos en cuenta varios elementos. Y sobre todo desde la sociedad civil o desde las partes implicadas, si somos nosotros los que estamos implicados en la parte del conflicto. Primero, evitar toda visión paranoica. Y esto es muy importante porque sobre todo quienes desempeñan su labor en un contexto estalinista sufren la paranoia que generan los cuerpos de la seguridad del Estado, las policías políticas. Y esto es uno de los riesgos, porque hay que reconocer que muchas veces hay infiltraciones, hay cuentas de teléfono que son intervenidas. O sea, nosotros lo hemos vivido, como después del 27N o durante la plataforma Archipiélago, se filtraban mediante el hackeo de cuentas, mediante las detenciones, y eso era expuesto, chat privados, correspondencia, eran expuestas en la televisión pública.
bueno, en Cuba la televisión que es del Partido Comunista, en el caso cubano. Yo creo que es también muy importante tener cuidado con las posturas defensivas. O sea, tiene que ser una postura moderada y sobre todo pensando en el mediador, que tenga una postura moderada, que sea alguien que pueda modular el conflicto, sobre todo porque las partes van a ir con posturas totalmente desencontradas, pero ya se han logrado sentar las partes en la mesa de negociación. Entonces, el mediador tiene que ser sin dudas alguien que evite la sospecha, alguien que pueda modular esas posturas defensivas. Y el otro elemento que quiero apuntar es que tenga capacidad de escucha. ¿Por qué la capacidad de escucha? Porque aquí hay trabajo con víctimas, aquí hay trabajo con personas que han sido objeto de violencia y hay susceptibilidades. Y sobre todo, inclusive, para el post-conflicto, después que se salga de la mesa de negociación, viene un trabajo de reparación, de justicia restaurativa. Y aquí es muy importante que ese sujeto que estuvo durante el proceso mantenga ese acompañamiento, que sería lo que se llama, en muchos casos, el verificador de los acuerdos alcanzados. Por último, hay algo que es muy importante para todas las partes, para el mediador y para las partes en conflicto. No negociar en caliente, evitar que el conflicto pase un poco para luego retomar la mesa. Ahora, aquí sí quiero también apuntar lo que se ha vivido en Cuba, en Nicaragua y Venezuela. Salir de la mesa sin acuerdos concretos o si sabemos y conocemos bien la naturaleza del régimen y apaciguamos la presión en la calle como sucedió en Nicaragua y en Venezuela, que lo que le dio fue tiempo a los regímenes para ganar tiempo, es un error. Yo creo que también hay que vivir las experiencias porque, por ejemplo, con el 27N siempre he criticado que se retiraron los manifestantes del ministerio. Pero aquí estaba el presidente del Tiananmen también, o sea, hay un momento que se les recomienda a los manifestantes que abandonen el Tiananmen y después viene la masacre. Entonces, yo creo que por eso es tan importante tener sentido, visión política y poder entender la dimensión de lo que está aconteciendo. Y siempre tratar de lograr la mayor cantidad de acuerdos y yo creo que en muchos casos lograr un verificador lo más antes posible, un acompañamiento una vez que salgamos de ese escenario de negociación. Ahora, yo me voy a referir a las experiencias locales ahora, sobre todo para comentar una experiencia que yo creo que ha sido muy buena en Cuba, que ha sido la experiencia de los centros Loyola, unos centros sociales de los padres jesuitas, que han permitido mediar en una serie de problemáticas, que no siempre son las que pasan, las que tienen todos los focos, las que tienen todos los centros, pero por ejemplo, yo recuerdo que había una problemática muy seria cuando comenzaron los emprendimientos, y no me estoy refiriendo a esos grandes emprendimientos vitrina, estoy refiriendo a los emprendimientos de barrio, al vendedor de pizza, al que ponía una cafetería, al que ponía un canapé para vender ropa, o sea, ese sector, a las abuelas que tejen, ese sector que tenía un conflicto porque sabía que el Estado no le iba a brindar el espacio, pero el centro ofreció un espacio, pero a la vez se convirtió, ofreciendo esos espacios, en un sector de referencia y de mediación para otros conflictos, atención psicológica, repaso escolar, mediar en familias que tenían conflictividad social. Yo creo que es una experiencia muy rica porque además después fue dando espacio a otros sectores, como pueden ser los colectivos disidentes. Yo pienso en compañías de teatro que estuvieron en el centro, pienso en el propio Fórum Loyola, que fue conducido por activistas que luego tuvieron una amplia incidencia e intelectuales que tuvieron una amplia incidencia en la vida de la sociedad civil. ¿Qué debe tener, con qué debe contar un espacio para la mediación local, inclusive nacional e internacional? Yo creo que hay dos elementos que son imprescindibles. En primer lugar, la experticia
y el respeto del otro. O sea, y por eso es tan importante siempre apostar a formar y a crear espacios seguros lo mayor que se puedan, porque recordemos que mañana vienen y cierran el centro o vienen y cierran la experiencia y es el problema de los estados autocráticos. Ahora, si esto lo vemos entonces en una dimensión internacional o nacional, yo creo que hay que entender que se pasa a un encuentro entonces al interior de la sociedad civil. Distintas organizaciones que tienen que ser capaces de crear alianzas, frentes comunes para luego emplazar al Estado. Yo creo que lo que se hizo después del 27N, lo que propuso el Movimiento San Isidro de lograr un diálogo al interior de la sociedad civil para conectar y lograr un frente común, ha sido una experiencia muy buena que fue muy criticada por muchas personas que yo creo que no fueron capaces de entender lo que proponía el Movimiento San Isidro, pero es lo que ha pasado en otros espacios, ¿no? O sea, a medida que se logren articular los distintos proyectos cívicos, se van a lograr frentes comunes. Y yo creo que eso es a lo que más teme un Estado totalitario, y eso es lo que lo puede sentar. Yo creo que, por ejemplo, en el caso venezolano, lo que estamos viendo con las primarias ahora mismo ha sido un paso de avance. ¿Por qué? Porque primero le ha puesto en jaque al régimen chavista, pero además han tenido que desviar la atención con conflictos como puede ser el del Esequibo, que fueron generados por ellos mismos, para desviar la atención sobre lo que está sucediendo con la oposición política. ¿Pero por qué fue posible esto? Porque hubo un mecanismo de articulación entre los sectores, entre la parte que estaba en el conflicto con el Estado. Dígase, ¿y cómo se resolvió? Bueno, pues mediante las primarias. Las primarias, yo creo que fue un espacio para resolver un conflicto mediante una vía de sufragio. Ojalá las otras oposiciones lo pudieran hacer. Yo creo que también la diferencia es abismal, porque cada uno de los estados que viven regímenes liberales en América Latina, dígase Cuba, Nicaragua y Venezuela, tienen una situación totalmente distinta. El otro elemento que yo creo que es importante es que siempre en la negociación se debe lograr un aspecto positivo, un saldo de ganancia para la sociedad civil. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso del 27N, que es el caso que además hace unos días que celebramos su tercer aniversario, es importante señalar que, por ejemplo, hubo un aspecto que yo creo que se debe destacar, que se sentó en una mesa de negociación un funcionario de alto nivel, dígase el viceministro de Cultura. Eso, en un estado totalitario como el cubano, no tenía precedente. O sea, los precedentes, no había un precedente inmediato, había otros precedentes de resistencia, de manifestaciones, pero sentar un funcionario de alto nivel era la primera vez que se lograba para una generación. Y yo creo que eso catalizó muchas cosas. Primero, visibilizó, aportó a concientizar ciudadanía, llevó al Estado a una campaña de ofensiva y que, gústenos o no, fue un espacio de ocupación del espacio público que incidió en los sucesos posteriores, dígase 11 de julio, dígase la mal lograda manifestación de la plataforma Archipiélago y las manifestaciones del verano del otoño del 2022. Y por eso muchas veces tenemos que tener claro que se intenta o se hace lo que las circunstancias y los contextos permitan. Y por eso la importancia de determinar, yo creo que vuelvo al caso del 27N, lo que hizo el movimiento después, que sentó a distintas organizaciones en el espacio físico que teníamos que montar en ese momento de la Navidad, fue un resultado muy positivo, porque permitió hacer acciones concretas y permitió que los sujetos cívicos se conocieran, trazaran, limaran asperezas
Y yo creo que eso es muy importante en un ciclo de negociación política. Y aquí entramos a ver un mediador. Pues, ¿cuál era el mediador? Pues organizaciones de la sociedad civil que estaban más en el plano formativo. Pensemos en INSTAR, o que estaban como un espacio de aglutinar artistas y de generar activismo, pero que no tenían una vocación de asociación política, sino de incidencia social, cultural y mediante el activismo y el arte. Es muy importante también en este proceso, en cualquier proceso de mediación, calcular la influencia de una serie de actores externos, los voy a llamar así, que pueden influir en el proceso mediador. Yo creo que en primer momento hay que tener muy claro el papel de la prensa, en un contexto restrictivo de la prensa independiente, pero inclusive también de los mensajes que transmite la autocracia mediante la prensa oficialista. Un mensaje de reconocer o exponer en la prensa oficialista, como yo siempre he dicho, es que el activismo, es que la sociedad civil lo está haciendo bien. Entonces tenemos que ser conscientes que esto es un medidor, es un termómetro, pero también en la prensa independiente y en la prensa en los estados democráticos. O sea, la mayor incidencia que se pueda lograr en la prensa es ciudadanía que lo va a consumir y no hacer distinciones. Porque muchas veces, y sobre todo los académicos, hacemos una distinción enfocada a decir que esta prensa es mejor, que tiene más calidad. Hay distintos niveles de prensa porque hay distintos públicos meta, y en ese sentido es sumamente necesario llegar a todos los niveles, porque no toda la ciudadanía lee los medios que pueden ser más especializados, y hay ciudadanía que consume otros medios que le parecen más atractivos, que les parecen menos densos, y eso hay que tener un cálculo político muy pragmático. Por eso es tan importante. El otro elemento que yo creo que es importante es buscar alianzas en sociedades, en ONGs y en asociaciones homólogas, tanto en el terreno nacional, que no se quieran implicar, pero sí tener su apoyo, porque un comunicado, y yo por ejemplo pongo un caso que hemos visto en los últimos días, que es el proceso contra mi colega Lina Bárbara López Hernández. O sea, la red de observatorios cubanos hizo un comunicado conjunto. Eso realmente es un mensaje de apoyo, pero es un mensaje de articulación, porque organizaciones que se especializan y que pueden estar interconectadas en su trabajo cotidiano, pero que apoyan una causa y que en el fondo aportan legitimidad. Y eso es sumamente importante, y sobre todo también para visibilizar y para mantener la legitimidad del actor que está en consenso, que está en disenso con el Estado totalitario en la mesa negociadora. El otro elemento que tenemos que saber cómo manejar hoy es las redes sociales. Las redes te pueden hundir o te pueden salvar. Si tú estás en un contexto restrictivo, un manejo acertado de las redes sociales puede librarte perfectamente de una cárcel. De hecho, las 2 horas siguientes a un proceso de detención, por lo menos en el caso cubano, toda la incidencia que se puede hacer desde las redes es un elemento que nos salva, y a la vez es un elemento de mediación. Es un actor que tenemos que tener claro. Manejar las redes, posicionar un hashtag, hacer un post, una foto, son recursos que inciden y que obligan a la contraparte a ceder. Ahora, lo que también aquí yo creo que debe haber un acuerdo también muy importante entre las partes. O se hace un comunicado al final de cada jornada de negociación o en cada etapa, o se evita el contacto con la red. En los últimos días en el Vaticano se desarrolló un sínodo, que es una experiencia de diálogo interno entre la institución, y habían partes muy encontradas. Y uno de los acuerdos fue que no se iba a hablar con la prensa, pero claro,
¿Cuál es el común denominador? Que es una situación pacífica, no es una situación de conflictividad, de violencia política, es una situación interna institucional, que es un lujo que no se puede dar un grupo político que está en conflicto con un Estado autocrático. Y yo creo que es importante también determinar en los contextos que vivimos en nuestra región la diferencia de los escenarios. O sea, en Cuba tenemos una sociedad civil que ha sido aniquilada por 60 años y que ha vivido un proceso de crecimiento lento, sostenido desde los años 80 hacia acá, y que en el último ciclo cívico, como me gusta llamarlo, hemos visto una ocupación sostenida del espacio público. Pero también una sociedad civil obligada al exilio. Y eso es un elemento que tenemos que tener claro. Una sociedad civil que cuenta con organizaciones que van apareciendo, que van siendo, que se van fortaleciendo, pero que no son organizaciones todavía fuertes. Como puede ser el caso venezolano, donde todavía las varias universidades públicas tienen un rol importantísimo, donde la sociedad civil mantiene espacios asociativos o de documentación, como puede ser el caso de Provea, que ha obligado a que Naciones Unidas establezca una comisión de determinación de los hechos. Pero tenemos también el caso de Nicaragua, donde se está repitiendo el guión cubano, o sea, aniquilación total de la sociedad civil, que había sobrevivido, perdón, desde el 2008 con una escalada represiva. Entonces, esto nos hace siempre cuestionarnos la importancia de evaluar el contexto. O sea, yo creo que es importante que cuando nos sentemos en una mesa de negociación, el elemento primordial en nuestro gremio, en nuestra asociación, en nuestro espacio de sociedad civil sea evaluar el contexto y mostrar reclamos concretos. Y cómo esos reclamos concretos nos pueden servir para trabajo en redes y para negociar entre nosotros y dialogar entre nosotros. O sea, no vamos, y yo digo, usando recursos pacíficos de exigencia cívica, no vamos a lograr el fin de la autocracia en Cuba mientras no haya consensos sólidos y puntuales entre la sociedad civil. Y va a ser igual con las sociedades civiles homólogas. O sea, mientras no tengamos mínimos en los cuales sentarnos, diferencias van a haber. Mi colega Armando Chaguaceda siempre pone el ejemplo de la solidaridad. Y yo creo que es importante. O sea, los consensos tienen que ser transideológicos, porque estamos en un mundo que se debate entre autocracias y democracias. Y las autocracias tienen una facilidad de cooperación enorme. Lo estamos viendo con China, con Rusia, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. Los informes están ahí. La presencia de efectivos de la seguridad del Estado en Nicaragua y en Venezuela es un hecho. Entonces, nosotros como sociedad civil tenemos que ser también capaces de saber que mañana vamos a estar en bandos opuestos, pero hoy hay que llegar a un consenso. Y yo creo que la mediación es un recurso cívico óptimo para llegar a eso. Primero porque, como ya dije, es transdisciplinar, lleva un proceso de maduración y permite un trabajo en red. Ahora, ¿qué nunca podemos olvidar cuando estemos en una situación de mediación? Primero, que ¿quién es nuestra contraparte? Es un Estado opresor. No podemos caer en ingenuidades. Cada cálculo y cada acción tiene que ser bien premeditada, inclusive con posibles acciones de contingencia para amortiguar efectos. Cada derecho, cada conquista, cada acuerdo arrebatado a un Estado restrictivo es una ganancia para la sociedad civil. Es una ganancia para la sociedad civil. Eso es algo que no podemos olvidar, porque lo vivimos en el último ciclo cívico. O sea, los distintos derechos conquistados, los distintos espacios alcanzados, la visibilidad lograda, al final permitió que muchas personas en Cuba hoy sepan qué es sociedad civil, qué es activismo, qué es disidencia, que la cosa está mal, pero que hay alternativas.
Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. La necesidad de documentar todo lo que sucede, sobre todo para poder implicar los actores internacionales y actuar con la mayor prudencia posible para no dinamitar lo que se está logrando. Y esto es tal vez lo más complejo, porque no estamos frente a un actor, en el caso de la negociación con regímenes autocráticos, no estamos frente a un actor que sea, que regule con principios éticos o con normas de política, sino estamos con un actor que su recurso es la violencia. Entonces, yo por hoy los dejo aquí. Pasamos entonces a la parte privada del encuentro y con esto cerramos nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias a quienes nos han seguido y seguimos en el debate privado.